Ok, chicas. Y Ricardo, vamos a ir continuando entonces nuestra clase. En cuanto a, estuvimos hablando sobre la extensión de los dedos y ahora vamos a hablar sobre los movimientos combinados que realiza el pie. Estos movimientos combinados son la aducción con extensión y supinación, los músculos aductores supinadores, la abducción, flexión y supinación, y los músculos abductores y pronadores. Entonces, serían estos movimientos en conjunto, ¿verdad? Aquí hay una extensión plantar con una supinación y una inversión. Mismo acá hay una eversión con flexión dorsal del pie y una pronación. Serían estas disposiciones, ¿verdad? Serían esa combinación de los movimientos que realizamos. Conocemos los movimientos de flexión, extensión o flexión plantar, la inversión, o sea, la inversión, la eversión y la inversión. Entonces, ese conjunto de movimientos es lo que realiza el pie. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando menciona esto. En cuanto a sus limitaciones en el movimiento, en este caso en un movimiento de inversión, el desplazamiento del calcáneo hacia abajo y adentro provoca un ascenso del astrágalo hacia la parte superior de la superficie talámica, donde no hay tope óseo, mientras que la parte inferior del tálamo queda al descubierto y simultáneamente la cabeza del astrágalo queda al descubierto por el escafoides, que se desliza hacia abajo y hacia adentro. Y sería este el movimiento. Entonces, se ve limitado en cuanto a eso, en cuanto al tope óseo que realiza en este caso el astrágalo, ¿verdad? En cuanto a la limitación del movimiento de eversión, la superficie posterior de la cara inferior del astrágalo, que sería esta zona, desciende por la pendiente del tálamo para impactar contra la cara superior del calcáneo, esta zona, a la altura del seno del tarso. Entonces, eso es lo que hace que limite ese movimiento de eversión. Ok. Y por último, hablamos de los problemas típicos que se desarrollan en el pie, que justamente les estuve mencionando, ¿verdad? Que entre otras patologías, independientemente a la situación o al deporte que se realice o al terreno o incluso a patologías ya de base como la diabetes, pacientes que tienen elevado el ácido úrico y demás, entonces se pueden dar de manera más típica estas lesiones, ¿verdad? Pueden ser lesiones, como menciona ahí, en el tibial anterior o tibial posterior, son los músculos que están en la cara anterior de la pierna, cerca de al lado mismo de lo que sería el hueso de la tibia, que es la famosa canilla que le dicen los muchachos, ¿verdad? Entonces en esa zona, ¿verdad? La fascitis plantar, que sería esta zona, en la zona ya de la planta del pie, que se suele originar por una inflamación ya también en esa zona. Usualmente por sobrepeso tiende a molestar mucho. También sufren mucho de eso los pacientes que están mucho tiempo parados o utilizando ciertos calzados, ¿verdad? El espolón calcáneo o talalgia
que se ubicaría entonces en la zona del talón. Muchas veces también con presencia ya de espolones o huesitos. En una radiografía se observa como un huesito en pico del loro, que es lo que va haciendo presión también contra la zona de la fascia plantar. También suele ocasionar muchas veces en conjunto o puede ser también independientes estas lesiones, pero un espolón calcáneo ya con un cierto grado de pico del loro puede también ocasionar a la par ya una fascitis plantar. Un ratito, chicas. No sé qué pasó. Ok, perdón. También puede aparecer una patología denominada neuroma de Morton, que sería ya en la zona tarsal o en la zona en la zona del metatarso, mejor dicho. También observamos en esta zona, que sería la zona del tendón de Aquiles, que es lo que continuaría de los músculos del tríceps ural, que serían los músculos de la pantorrilla, ¿verdad? Esto baja y usualmente, o sea, se inserta en el talón, o sea, en el calcáneo, en el hueso del calcáneo, pero en esta zona más o menos es que empieza a presentar una inflamación que evidentemente ocasiona dolor, hay muchas veces incapacidad funcional. Todas estas patologías tienden a causar incapacidad funcional. O sea, que el paciente no puede realizar esos movimientos normales propios de esas articulaciones, ya sea la articulación del pie en sí o del tobillo. Ok. También la bursitis retrocalcánea, que también es una afección que se da a nivel del calcáneo, ¿verdad? En el talón, pero ya más bien en la parte posterior, ¿verdad? Cursa también de una inflamación en la zona que evidentemente por esa inflamación ocasiona mucho dolor y suele también ocasionar esa impotencia funcional. No puede mover el paciente. Quizás puede mover, pero con cierta dificultad y no en su normalidad como en un paciente sano. Ok, llegamos hasta acá en cuanto a la biomecánica del pie. Y esta sería nuestra última clase. Esta clase justamente también va a entrar en el examen final. Vamos a estar, o sea, van a tener que estar estudiando sobre esto también, junto con las demás clases en cuanto a miembro inferior. Van a ir estudiando a partir de la articulación de la cadera, rodilla, tobillo y en este caso el del pie también. Yo preparé un Word con 10 preguntitas que son preguntas puntuales con relación a las demás clases, a las clases anteriores que van a entrar en el examen final. De ese cuestionario me voy a enfocar para también realizar el examen, entonces no está de más que estén estudiando un poquito también sobre su cuestionario, no les digo que van a hacer solamente esas preguntas, ¿verdad? Pero las más importantes por lo menos van a ser enfocadas en esas preguntas. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es, al terminar nuestra clase, yo voy a enviarles a ustedes el Word que voy a alzar ahora en la plataforma. Eso siempre como evidencia. Eso quiero que tengan en cuenta.
Entonces, voy a alzar eso en la plataforma, el Word que ustedes tienen que descargar, imprimir y desarrollar. No obstante, yo ahora les voy a pasar también en el grupo ese mismo Word, entonces le dan más facilidad en cuanto a eso. Van a tener tiempo, voy a habilitar a partir de hoy, entonces van a ir alzando sus trabajos prácticos a partir de hoy hasta el próximo sábado. Voy a poner hasta el próximo sábado, hasta cierta hora de la mañana, ¿verdad? Así no les coincide con su examen final. Eh, ¿Qué otra cosa me olvidaba? Voy a tener muy en cuenta eso, esta vez principalmente, porque hubo alumnos que no entregaron sus trabajos prácticos en la parcial. Y miren que son 10 puntos que evidentemente afectan. Entonces, tiene que ser en la plataforma. No me sirve a mí que ustedes me envíen eso al grupo o al privado. Tiene que ser en la plataforma. ¿Estamos? Bueno, profe. Perfecto. Entonces, quedamos así y fue un gusto trabajar con ustedes. Gracias, profe, igualmente. Ok, que tengan Igualmente, profe. un buen resto de jornada, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Excelente. Gracias. Nos vemos. Chao. Chaucito.